Hoy les voy a hablar sobre el indigenismo. Es un movimiento político y cultural surgido en el siglo XX para la reivindicación de los derechos de los indígenas. Es una corriente literaria que tiene como objetivo los indígenas y sus problemas. Al ser escrita por autores no indígenas, describe el universo sociocultural indígena. La literatura indígena da lugar a un fenómeno estudiado como heterogeneidad. Una literatura heterogénea es una literatura donde las instancias implicadas en el texto, el autor, el personaje y el lector pertenecen a universos culturales diferentes. Tiene un contacto muy estrecho con la reflexión crítica sobre la sociedad y el debate político nacional, es decir, con otros tipos de discursos no ficcionales. Su orientación siempre es de denuncia de las condiciones de marginación y explotación del indio en el sistema productivo, económico, cultural y social del país, sea en los países andinos, sea en México o en Centroamérica. Rechaza la visión idealizada del indio propia de la literatura idealista, rechaza toda representación que no se haga cargo de la realidad social vivida por el indio, rechaza por lo tanto programáticamente el exotismo y el uso de los estereotipos surgidos con las primeras representaciones retomadas después por la literatura de inspiración romántica. El movimiento del indigenismo se dio especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto en México, con características distintas pero también similares. La principal de estas últimas, en que están las cuatro naciones, el objetivo fue la reivindicación social de las comunidades autóctonas y la revalorización de sus tradicionales culturales. Otra fue que en su mayoría quienes lo desarrollaron fueron hombres de clase media y blancos, alejados social y culturalmente de estas realidades, pero conscientes de esta disyuntiva. Todos ellos estaban al mundo indígena como un paradigma de la nacionalidad auténtica como el origen de una cultural nacional. En México, el indigenismo surgió inmediatamente después de su gran revolución. Tuvo como forma de expresión el muralismo. El gran impulsor fue el ministro de la época, José Vasconcelos, quien llevó a cabo un programa que tenía como objetivo socializar el arte para hacerlo más cercano al pueblo. Con este fin llenó de murales el país con obras de artistas que trabajaban estos temas con un gran formato. Entre los principales estuvieron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siquieira. En sus obras, los indígenas, con sus vidas esforzadas y explotadas, sus tradiciones, creencias y mitología tomaron carácter monumental. En Perú es el otro país latinoamericano que vio florecer esa tendencia. Las reformas universitarias y por supuesto el pensamiento social de figuras como José Carlos Mariátegui y Raúl Haya de la Torre impulsaron de alguna forma este arte comprometido con la realidad. Así surgieron literaturas que representaban indias con sus faldas cargando agua en visajas, indígenas tocando sus instrumentos o mujeres con sus trenzas y tongos dirigiéndose a la iglesia de un pueblo de la sierra. El cabecilla de esta corriente fue José Sandoval, que llegó no solo a imponerla a fuego mientras dirigía la Escuela de Bellas Artes de su país. Esa actitud, algo despótica, hizo que un grupo de disidentes formara los independientes, que adoptaban por una pintura más internacional y universal. Aún así, Sandoval y su pintura Los Cholos, como peyorativamente la definían sus detractores, tuvo seguidores y muchos, entre ellos estuvieron Camilo Blas, Julia Codecido, Enrique Camino Brent y Teresa Carballo, por nombrar sus cuantos. Mención merece también el pintor cajamarquino Mario Urteaga, quien pintó al pueblo indígena con sus costumbres, sus riñas, entierros, procesiones, labores domésticas,
con, con mucho colorido y la inocencia de los artistas adoctrinadas que imprimían su producción. El arte indigenista boliviano fue encabezado por Celicio Guzmán de Rojas, nacido en Potosí. Este artista recuperó la estética indígena y la incorporó al repertorio artístico. También lo hizo Arturo Borda, quien fue despreciado por la burguesía blanca, pero él, sin inmutarse, llegó a pintar más de 2000 telas, entre las cuales destacó la Achachila y la Pachamama. Luego de su muerte en los 50 años, su nombre fue reivindicado y alabado no solo en su país, sino en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Ecuador, por su parte, tuvo uno de los pocos casos de autores indígenas que produjeron este mismo grupo social. Oswaldo Guayasamín, hijo de un obrero indígena y una madre dueña de casa, este artista llegó a ser considerado uno de los latinoamericanos más internacionales. Provino de la miseria más absoluta, del hambre y de la desesperanza, pero no supo sobreponerse de esa adversidad, sino grabar su nombre en la historia del arte de la región, y lo hizo pintando una realidad que no fue ajena, ya que plasmó con su enérgico pincel lo que el hombre hacía. El hombre pintó rostros de fracciones tocadas, marcadas por la angustia, la pobreza, el trabajo burdo y las faltas de respeto. Sus ojos desencajados de tanto sufrimiento y las manos de esos largos y crispados corrientes del mundo estéril. Las clases de indigenismo son el indigenismo político. Reformista o revolucionario, surgió como propuesta de participación de los indígenas en proyectos de transformación nacional como las revoluciones mexicanas y bolivianas. Esta variante enfatiza en la reivindicación social del indio y la lucha por la tierra, y centra en el enfrentamiento político de gamonales, caciques, latifundistas y burócratas. Segundo, el indigenismo comunitario fortalece la propiedad colectiva de la tierra y los usos y costumbres comunitarios de la sociedad. El indigenismo desarrollista trata de integrar a los indígenas y sus territorios al desarrollo económico y al mercado. Pocas veces sale el indígena bien librado de los impactos ambientales y sociales de las políticas empresariales. Frecuentemente se catalizan la emigración, especialmente la diferenciación social entre una minoría privilegiada y una mayoría pauperizada. El indigenismo antropológico, como corriente de la antropología, ha estado al servicio del indigenismo político o el indigenismo desarrollista. Alcides Arguedas Díaz nació el 15 de julio de 1879 en La Paz. Murió el 6 de mayo de 1946 en Chulumaní. Fue un escritor político e historiador boliviano. Su obra literaria, que aborda temas relacionados con la identidad nacional, mestizaje y problemática indígena, tuvo una profunda influencia en el pensamiento social boliviano de la primera mitad del siglo XX. Su novela Cumbre, Raza de Bronce, es considerada una de las mejores novelas de Bolivia y una precursora del indigenismo. Ahora les voy a hablar del otro autor, Jorge Icaza Coronel. Nació el 10 de junio de 1926 y murió el 26 de mayo de 1978. Fue un novelista ecuatoriano mejor reconocido como el Ñaño. Después de graduarse en la Universidad Central de Ecuador, en Colombia trabajó como escritor y director teatral. Él había escrito 6 obras teatrales cuando en 1934 fue publicada su más célebre novela Huasipungo, que le daría forma
que le haría fama internacional y que lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Uno de sus escritos más reconocidos también es el Chuya Romero y Flores Guasipongo.